Tras una mediocre temporada en la que el Real Zaragoza ha estado coqueteando seriamente con descender a Segunda B, toca hacer balance colectivo e individual y ponerle nota a los alumnos de esta terrible temporada. Bienvenidas, amigas y amigos, a Deporte Aragonés, un canal de YouTube, un medio de comunicación, llamadlo como queráis, en el que se da lo que se promete. Y como lo prometido es deuda, aquí están las notas del Real Zaragoza de la temporada 2020-2021, una temporada sin duda para olvidar. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, poniendo nota al Real Zaragoza de forma global. Y la verdad es que debería haberle puesto un 0, porque estar tan lejos del objetivo, dar esa imagen que se ha dado durante toda la temporada, que jugadores que se creía que iban a ser importantes no funcionasen, que se haya tenido que cambiar de director deportivo, que esté en una situación económica como la que está actualmente el club, pues se merecería un 0, pero le he puesto un 2 porque ha sido una temporada en la que sin duda Francho, Francés y Azón han llegado para quedarse y para ser importantes en el Real Zaragoza del próximo curso. Y bueno, aparte de esta nota global, digamos, ahora vamos a evaluar a los directores deportivos. En primer lugar, a Lorantegui. A Lorantegui yo le pondría un 6. Un 6 porque en algunas ocasiones acertó, en otras falló. Es cierto que el gol ha sido su principal debe esta temporada y también, como siempre, el apartado de los entrenadores. Parece que es la única cosa que Lalo no consigue controlar. Sí que consigue captar jugadores de Georgia, de Suiza, de sitios, bueno, donde a priori no creerías que habría jugadores para jugar en este Real Zaragoza, pero bueno, Lalo los encuentra y llegan aquí y rinde muy bien. Pero el apartado de los entrenadores sigue siendo su debe más importante. Aparte de este año ha sido el gol, como decíamos. Y bueno, por otro lado, Miguel Torrecilla, que llegó en el mercado invernal, llegó con una papeleta importante y bueno, yo le doy un 6,5. Para mí no ha sido un gran mercado de Torrecilla. Es verdad que acertó muy bien con Pei Bernes. Es verdad que Alex Alegría, bueno, pues fue otra variante distinta para la delantera en la que, bueno, pues al final ha marcado un gol. Ha marcado solamente un gol y eso no son números para un delantero del Real Zaragoza. Eso es así. Y Sanabria, pues bueno, a mí me ha dejado bastante frío, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero no son buenas notas tampoco para los directores deportivos. Pasamos ahora al apartado de los entrenadores. En primer lugar tenemos a Rubén Baraja con un 2. Y es que nadie, creo que ni el propio Rubén Baraja, entendió a qué quería jugar este Real Zaragoza. Era un Real Zaragoza desdibujado, un Real Zaragoza que cerraba con 3 atrás para que no le creasen contragolpes. Chavarría era uno de los que cerraba esa línea de 3. Pep Chavarría, que seguramente su mejor nivel sería como carrilero. Ya lo hemos visto que como jugador de banda, digamos, por delante del lateral, ha funcionado mucho mejor que en el propio lateral. Y bueno, era un Zaragoza desdibujado. Vimos a Larrazábal jugando de media punta, intentando crear fútbol. Larrazábal, o sea, bueno, Izanimaquia con todo el carril derecho para él, un Real Zaragoza muy extraño, muy extraño. Esos jugadores fuera de posición y esa mala racha inicial pues le terminaron condenando, sobre todo porque es que ante equipos de media y baja tabla no consiguió resultados positivos, ante Tenerife, ante Sabadell, ante Málaga. Al final esos números pues no te permiten seguir en el Real Zaragoza. Luego pasamos a Iván Martínez. Iván Martínez tiene un 4. Y es que es cierto que cogió al equipo cuando nadie parecía querer hacerlo. Ni Gustavo Poyet, ni Víctor Rodríguez, ni Paco Gémez. Uy, Víctor Fernández. Víctor Rodríguez, ojalá llegase a Real Zaragoza a este mercado. A mí no me importaría. Y pues eso, ninguno de ellos tres y otros nombres que salieron quiso coger al Real Zaragoza. Me centraba en estos tres porque precisamente son entrenadores que parecía que que se ofrecían al Real Zaragoza de, bueno, nuestros caminos siempre habrá una puerta abierta, siempre nos podremos cruzar en el camino, pero cuando el Real Zaragoza les llamó para coger el equipo en una situación complicada, ellos prefirieron no hacerlo. Y al final, bueno, pues Iván Martínez se hizo cargo del equipo, fue otra apuesta de Lalo y bueno, pues tuvo un calendario durísimo, durísimo realmente. Se enfrentó a rivales como Español, como Sporting de Gijón, como Almería.
es que ante esos equipos poco se podía hacer. Pero bueno, vimos una mejora en el juego, un Zaragoza más encontrado, más con ese rombo, y Zanimakia me gustó bastante, por ejemplo, como delantero muy móvil, pero bueno, al final también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero al final, a pesar de esa mejora en el juego, pues el Real Zaragoza terminó cayendo, el Real Zaragoza terminó en caída libre en cuanto a resultados. Y bueno, dio algo de esperanza al final a la plantilla, ¿no? Que es lo que parecía que necesitaba el equipo. Y ya llegamos a Juan Ignacio Martínez, que le voy a dar un 8,5. Un 8,5 que seguramente es inmerecido, que merecería un poquito más de nota, pero es que tuvo un impacto tremendo en el apartado mental. Y también en el de juego, cuando llegó, empezó a verse un Zaragoza mucho más tranquilo, mucho más seguro, mucho más atrevido. Y bueno, llegaron esos resultados que dieron esperanza de que se podía salir de esta situación, aunque yo personalmente nunca la perdí. Y bueno, poco a poco se fue haciendo un poquito más Rakan, un poquito más controlador en el apartado defensivo, también con menos llegada al área. Y bueno, al final yo no le pongo más nota porque estuvo muy mal en esos enfrentamientos directos ante Lugo, ante Castellón, ante Sabadell. Esos enfrentamientos directos debió haber sacado más puntos. De Logroñés, por ejemplo, también que me lo dejaba. Ahí debió haber sacado más puntos Jim. Si lo hubiese conseguido seguramente tendría un 9, un 9 y medio o un 10. Pero bueno, no lo consiguió y bueno, es por eso que tiene esta nota. Y pasamos ahora a los jugadores. Y es que en el apartado de jugadores ha habido de todo. Seguramente no tantos suspensos como debería. Ha sido bastante benévolo. Soy un profesor un poco benévolo, ¿no? Me gusta ser muy duro con mis chicos. Y bueno, empezamos con Cristian. A Cristian le he puesto un 8. Un 8 porque aunque no ha sido una gran temporada de Cristian, ha tenido sus fallos, como todos los tienen. Al final es que Cristian es humano. Pensábamos que no, pero es humano. Y es que no ha estado especialmente fino ni inspirado, pero bueno, aún así ha seguido siendo capital y determinante en el Real Zaragoza y en que se salvase, y eso hay que valorarlo. Y es que no podemos olvidarnos, por favor, esa parada que hizo contra el Sporting, que nos valió un punto importante. Y bueno, la semana siguiente, marcar ese gol al Lugo en el último minuto, eso hay que valorarlo y muy bien. Y vamos, si no hubiese sido por ese gol, las últimas jornadas del Real Zaragoza habrían sido muy duras y estuvimos bastante tranquilos esas dos últimas jornadas. Y también un dato que se me había olvidado, tuvo 15 porterías a cero en 37 partidos. Es un dato interesante para esta temporada, aún así, aunque se ha sufrido mucho, 15 porterías a cero es un buen dato. Y bueno, pasamos a Ratón. Ratón tiene un 4. Y es que jugó 7 partidos con solo una portería a cero, y precisamente ante el Torrelavega en Copa del Rey. En Liga ha disputado 5 partidos, una victoria y un empate. Y el resto, derrotas. Y bueno, al final ha encajado en todos los partidos de Liga. En todos los partidos de Liga. Eso es un dato muy a tener en cuenta y que nos dice, pues bueno, ha tenido pocas oportunidades Ratón, pero cuando las ha tenido tampoco ha brillado. No ha brillado, no ha sido importante. Al final la sombra de Cristian es alargada y bueno, Ratón ya lo sabe y creo que esta temporada se irá del club. No querrá seguir estando a la sombra de Cristian y esperando que este se lesione para tener una oportunidad. Se lesione, se ha sancionado, lo que sea. Y bueno, en el apartado defensivo vamos a pasar a Carlos Vigaray. Carlos Vigaray tiene un 6,5. Un 6,5 porque ha estado muy lejos de lo que sabemos que puede ofrecer Carlos Vigaray, que es uno de los mejores laterales de la categoría. Eso es así. Y bueno, ha estado bastante bien en defensa, seguro, sobrio, ayudando, no siendo desbordado muchas veces. Es el Vigaray que necesitamos, sobre todo en defensa. Y bueno, ha tenido pues algunos destellos en el juego ofensivo, pero no ha sido muy regular. Ha destacado este año por su irregularidad, ha tenido un tramo medio, digamos, de la temporada bastante bueno. Luego alguna caída un poco más a final de temporada que hizo que entrase Tejero. Pero eso, muy lejos del nivel que sabemos que puede dar y que esperamos que dé este año. Y bueno, pasamos a Tejero, que tiene un 4,5. Sus números son de 2 goles y 2 asistencias, pero me parece que es insuficiente, ya que esperábamos que Tejero fuese un jugador importante, un jugador que discutiera al menos la titularidad de Vigaray, y no ha sido el caso. No ha sido el caso y por eso no le apruebo, aunque ha tenido momentos importantes. Ese penalti contra el Fuenlabrada no lo podemos olvidar.
Y bueno, pues ha jugado bien en algunos partidos, pero no llega al aprobado ni de lejos. Y bueno, ahora pasamos a otro jugador que no llega al aprobado ni de lejos y es Pichu Atienza. Pichu Atienza tiene un 1 y gracias me puede dar, la verdad. 11 partidos, 9 como titular y en estos incluimos una lesión a los 6 minutos de partido y una roja directa en el minuto 68. Creo que el 1 es bastante benévolo y creo que de Pichu Atienza no voy a hablar más porque no se merece que le dediquemos más tiempo. Pasamos a otro jugador que ha sido más importante y tenemos aquí a Pei Bernes con un 7. Un 7 porque cuando llegó entró muy bien en esa rotación de centrales y que es cierto que en mi opinión Jim abusó de que jugara Pei Bernes por delante de Francés en algunas ocasiones, pero bueno, al final son 10 titularidades las que ha tenido y un gol. Ha entrado con buen pie en el Real Zaragoza, bastante bien en el apartado defensivo, en salida de balón no cometiendo muchos errores, eso está bien. Tampoco se arriesga mucho en ese aspecto y tampoco tiene que hacerlo, la verdad, Pei Bernes. Y bueno, la verdad que bien, sobrio, muy seguro en la marca, bien al corte. Es un jugador interesante y que esperemos que el año que viene siga con nosotros. En el otro lado tenemos a Jair con un 7,5, un poquito más, y es que formó una dupla muy, muy, muy interesante y para mí ilusionante con Francés durante buena parte de la temporada. Al principio de temporada vimos un Jair que venía de lesión, que venía de estar en un tono físico bastante bajo, pero al final, a mitad de temporada, al tramo final, vimos un Jair que se imponía por alto siempre, que estaba atento, que cubría bien a Francés cuando a veces era superado. Estaba muy, muy bien Jair y además me parece que en el apartado ofensivo también es una pieza, bueno, importante. Tiene juego aéreo, vaya, quiero decir. En algún córner pues puede rematarla dentro, vaya. Y con Francés se ha complementado muy bien. Y el siguiente, ¿qué tenemos en la nota? Francés. Francés con un 10. Un 10 porque es que ha sido espectacular, espectacular. Es que nadie esperaba que fuese tan importante. Bueno, es que nadie esperaba que jugase tanto. Eso para empezar. Y luego juega tanto y encima es el mejor defensa del Real Zaragoza. Ha sido el mejor defensa del Real Zaragoza. Francés. Un joven que el año pasado llegó a jugar con el primer equipo varios partidos por circunstancias del parón post-confinamiento, o sea, del fútbol post-confinamiento. Y que, bueno, decíamos, bueno, pues sí, oye, estará entrando en el primer equipo, tendrá algún partido interesante, le podremos ver en Copa, en algún partido de Liga, quizás también si hay bajas, pero ha llegado y, bueno, es que ha sido convocado con la Sub-21, es que ha sido el mejor defensa del Real Zaragoza, repito, y ha estado genial en salida de balón, al corte ha estado muy seguro ante delanteros muy importantes. A mí me gustó mucho el partido que hizo, creo que fue contra Yuca. Creo que hizo un muy buen partido. Contra Sadik creo que no estuvo tampoco mal. Y eso que Sadik te exige mucho, mucha atención y mucha velocidad a la hora de correr para atrás. Y para mí estuvo bastante, bastante bien. Y bueno, al final, pues eso, ha hecho una excelente temporada. Ya ha dominado bastante en aspecto ofensivo y en el aspecto defensivo. Pues eso es lo que hablábamos, salida de balón, corte. En fin, muy buena temporada. Y bueno, pasamos a Carlos Nieto. Carlos Nieto le he puesto un 5. Creo que ha hecho una buena temporada, sobre todo en el aspecto defensivo, que digamos que es su fuerte. Bueno, no es que sea su fuerte, es que el aspecto ofensivo no aporta lo que debería aportar Carlos Nieto, lo que esperábamos que aportase Carlos Nieto. Esos centros al área desesperan bastante, porque es que van al primer palo o le dan al rival que tiene a 2 metros o se van al tercer palo. O sea, son un gran debe en el juego de Carlos Nieto, que defensivamente, pues bueno, ha estado bien, ha estado correcto. Y al final, pues por eso tiene un 5. Tiene un 5 porque ha estado bien, ha estado correcto. No ha sido el señalado en muchos partidos. Y bueno, pues con eso ya le vale para probar. Otro que aprueba también, Pep Chavarría. Pep Chavarría saca un 5,5, sobre todo porque al principio de temporada dio mucho aire fresco y estaba siendo un jugador interesante, la verdad, por ese carril zurdo. Creo que ha rendido mucho mejor por delante de Nieto que a la hora de ocupar el lateral. Creo que cuando ha ocupado el lateral se le ha visto las carencias defensivas que Nieto tiene, ¿no? Tiene esa seguridad defensiva, ¿no? Que Chavarría no tiene. Pues al final ha jugado siempre un poco más adelantado. Y bueno, pues Chavarría tiene un 5,5 por ese tramo bueno que tuvo a principio de temporada, que a mitad también destacó en algún partido, ha tenido destellos, pero bueno, empezó muy bien y se terminó desinflando, digamos, ¿no? No ha sido el Pep Chavarría que esperábamos que fuera, pues es una auténtica barbaridad por el lateral izquierdo o por la banda izquierda donde jugase, ¿no? Digamos.
Y bueno, ya llegamos al centro del campo y en el centro del campo tenemos, como no, nuestro capitán Alberto Zapater, al cual le he dado un 7. No estaba siendo una temporada importante para Zapater, la verdad, no estaba teniendo muchos minutos, pero fue capital, repito, capital, cuando Francho Serrano tuvo esa baja por COVID. Estuvo muy bien, ahí fue en el momento en el que Zapater apareció y se echó el equipo a la espalda como hace siempre y trabajó y curró y cubrió campo y con balón estuvo muy bien y las faltas y corners es una barbaridad lo bien que las sacas, que es nuestro mejor lanzador prácticamente, o sea, entre él y Bermejo anda la cosa. Y bueno, pues un 7 yo creo que es bastante justo con la temporada de Alberto Zapater. Otro 7 también tiene Íñigo Guaras. Íñigo Guaras tiene un 7, pues bueno, alejado de esa brillantez que ha tenido durante buena parte de su estancia en Zaragoza. No, muy lejos queda de este rendimiento del Íñigo Guaras que estaba bajo las órdenes de Nacho González, por supuesto, ese Íñigo Guaras era una barbaridad. Y bueno, es una nota que creo que le hace bastante justicia porque al final Íñigo Guaras sigue siendo capital en el Real Zaragoza, importantísimo a la hora de tener el balón, a la hora de progresar con el balón, a la hora de salir con el balón jugado, sigue siendo el jugador clave, el jugador importante. Y tenerle en el Real Zaragoza es una suerte para mí, de verdad. Y bueno, no ha sido, pues eso, una temporada con altibajos, momentos de brillantez, buenos partidos, momentos más normalitos, más partidos flojos. Pero bueno, al final, un 7 creo que es bastante justo con lo que ha hecho en el campo. Y ahora llegamos a Francho Serrano. Francho Serrano tiene otro 10 porque es que ha sido una barbaridad, ha sido un recital. La verdad es que ha tenido una gran irrupción. Ha sido muy importante en ese segundo escalón del centro del campo, ¿no? Recibiendo, digamos, balones de Íñigo Guaras, de los centrales y progresando. Ha sido una vía de progreso del Real Zaragoza, pues eso, muy interesante, muy importante y que ojalá siga progresando así de bien. Al final es otro jugador que no esperábamos que llegase a ser tan importante en el Real Zaragoza y ha jugado, si no me equivoco, aquí yo tengo 32 partidos. 32 partidos de liga y eso que ha tenido parón por COVID, que al principio con Baraja no tuvo minutos. Y bueno, cuando apareció con Baraja es que dijimos, es que este chico ya no lo tenemos que sentar. O sea, no lo tenemos que sentar. Y así fue. Llegó Francho Serrano y se acabó el debate en el centro del campo. O sea, bueno, el debate, las dudas de quién podría jugar, ¿no? Junto a Íñigo Guaras o si podría jugar James, si podría jugar Ross. No, Francho Serrano llegó, apareció, nos enamoró a todos con ese juego, con esas conducciones, con esa forma de organizar al equipo, de dar pausa y acelerar. O sea, es un jugador, pues mira, a mí me recuerda un poquito a Guti en ese sentido, ¿no? Que Guti también te servía para tener posesiones largas, para acumular pases y también te servía para acelerar las jugadas, acelerar el juego del equipo y ser pues más dañino, ¿no? Y al final Francho también lo tiene eso y mira, ha terminado con llegada al área en las últimas jornadas. Y bueno, pasamos a Javi Ross. Javi Ross tiene un 2. Tiene un 2, un rendimiento, pues bueno, bastante flojo porque es que llegó diciembre y se lesionó, ya no volvimos a saber de él. Le vimos entrenando y, bueno, le vimos calentar el último partido de liga, pero yo pensaba que podría jugar, no jugó. Y bueno, solo 15 partidos esta temporada, 9 como titular y un gol. No son malos números, la verdad, para lo que ha sido la temporada de Javi Ross. Pero claro, si desde diciembre lleva sin jugar, pues al final ves algo que se va a notar en tu nota. Y bueno, por otro lado, otro jugador que también tiene una nota bastante baja es James Igbekeme. James Igbekeme tiene para mí un 3,5. Y es que, bueno, ha jugado 25 partidos al final, que parece que no había jugado casi nada James, pero ha jugado bastante, bueno, bastante. 5 partidos en 42, bueno, está bien, es una buena cifra. 10 como titular, pero ha seguido bastante irregular, con poco brillo y con un James que ya lo vimos la temporada pasada que la primera temporada de James era un jugador que en un toque solo conseguía recibir el balón del compañero, girarse y salir con conducción. O sea, en un solo toque o dos toques como mucho conseguía girarse, o sea, venía a recibir de espaldas o bien perfilado, pues eso, bien perfilado para recibir y conseguía en un toque pues mearse seguramente a un rival que estaba presionándole y superar esa presión y salir. Era una barbaridad ese James y claro, el año pasado ya vimos que para hacer eso tenía que utilizar 3, 4, 5 toques y que el balón en vez de
Y rasito como iba en esa primera temporada, iba dando trompicones, dando botes, y al final acababa en los pies del rival. Y esta temporada pues ha pasado un poco lo mismo. Y eso que no lo hemos visto tan abajo y tampoco ha estado tan destacado en labores defensivas, ha estado bastante más parco y bastante más irregular que el James que esperamos ver. Y bueno, al final un 3,5, pues bueno, destaca que, bueno, que ha estado ahí, que ha sido interesante verle en algunos partidos, pero pues eso, un poco brillo de James que esperamos que lo recuperemos al 100%. Vale. Y ahora pasamos a Adrián González. Adrián González tiene un 5. Un 5 porque ha jugado 20 partidos. Es verdad que muchos ha tenido minutos ya cuando quedaban 2-3 minutos, pero bueno, ha jugado 20 partidos y son 6 titularidades. Solo 6 titularidades, no son muchas. Y al final ha marcado 3 goles. Bueno, pues es un buen dato, la verdad, para haber jugado esos minutos residuales y esos solo 6 partidos como titular. Pero bueno, un 5 creo que le hace justicia porque tampoco hemos visto un Adrián que llegase mucho, que recuperase balones, que estuviese bien en la presión. Hemos visto un Adrián pues muy lento, fuera de forma la mayor parte de la temporada. Y bueno, al final pues viene llegada al área, que es lo que más destaca de Adrián. Para mí es un jugador interesante, o sea, y un jugador que conoce la categoría y un jugador experimentado que bueno, esperemos que pueda dar un mejor nivel. Y bueno, ahora pasamos a Sanabria. Sanabria tiene un 5,5. A mí Sanabria me ha dejado muy frío. Iba a decir bastante frío, pero muy frío, de verdad. La apruebo y con un poquito más esas 5 décimas, bueno, pues porque ha sido bastante voluntarioso. Al final ha marcado un gol que fue, bueno, pues un gol interesante. Importante también, bueno, contra Las Palmas. Ha jugado 13 partidos y 5 como titular. Bueno, pues eso. Ha sido un jugador que ha llegado al mercado de invierno, que al principio no vimos prácticamente nada, que poco a poco fue entrando en esa rotación, que tuvo minutos y que bueno, abarca campo, lucha, un poco como pues eso, el rol, digamos, de Zapater, de abarcar campo, luchar, estar bien en labores defensivas y ayudar al equipo. Con balón a mí me ha dejado un poco frío, ya te digo, poquito de Sanabria, poca acumulación de pases, ¿no? Poco toque, parece que se le ve. Seguramente si sigue aquí, pues podremos verle un poquito más, porque tampoco le hemos visto en un tramo en el que la Zaragoza jugase a fútbol desbordante. Y bueno, también un dato que me ha llamado la atención y que voy a revisar es que ha estado bastante precipitado en labores defensivas. Y es que ha sido 1,5 veces regateado por partido. Por partido. Cuando, por ejemplo, Eguaras, James, Zapater, Adrián tienen unos baremos de un 0,2 a un 0,8, creo que eran. Sí, como un 0,8 como máximo. O sea, y el tener un 1,5 en los 13 partidos que ha jugado, me parece muy alto ese baremo. Y bueno, al final te deja ver que, pues eso, que se ha precipitado en labores defensivas, ¿no? Que ha entrado, que ha metido el pie cuando no debería y que pues le han superado y ha generado pues un desajuste, digamos, en el Real Zaragoza. Pero bueno, un 5,5 creo que está bastante bien. Seguimos en el centro del campo, pasamos ahora a Bermejo. Bermejo tiene un 7,5. Tiene un 7,5 más que nada por la finalización. Hemos visto que Bermejo ha fallado ocasiones muy claras. Y ocasiones que eran importantes. Ahora no sé decir en qué partidos fueron, pero recuerdo, creo que contra el Logroñés falló una ocasión muy clara que habrían sido pues 2 puntos más para el Real Zaragoza. Bueno, genera bastantes ocasiones. La verdad que eso ha sido el único punto positivo. A este Real Zaragoza le ha costado mucho generar ocasiones y al final es verdad que los delanteros no han tenido gol, pero es que tampoco han tenido muchas ocasiones, ya lo veremos un poco más adelante. Y bueno, Bermejo ha sido de los pocos que ha generado ocasiones. Tiene bastante buen balón parado. Esas apariciones desde banda derecha, llegando al centro para jugar con el centro, acumular pases, buscar lado alejado con un balón con esa pierna zurda y a lo mejor un disparo o un pase entre líneas. La verdad que está siendo bastante interesante. Me recuerda un poco a Manuel Lanzarote, ¿no? En ese rol o en esa forma de jugar. Y bueno, bien, ha parecido bastante bien sin balón en el tercio y en el tercio final. O sea, eso es verdad que no lo hemos visto bajar demasiado, como por ejemplo, en mi opinión, vimos a Kagawa. Kagawa bajaba demasiado por el balón. Bermejo no ha caído en eso, no ha dicho, joder, no estoy tocando balón, voy a bajar 10 metros para recibir balón, porque si no, no me desengancho el partido. No, Bermejo se ha quedado en su sitio, ha buscado recibir por su zona y ha estado bastante bien en esa apartada. Por eso a mí me ha gustado bastante Bermejo.
Y bueno, a la hora de conducir es bastante interesante. A mí me ha gustado mucho sus conducciones cuando tenía realizado alguna ocasión de contragolpe. Conducía muy bien y decidía bastante bien a quién dar el pase, cuándo tirar, etcétera. Por eso tiene un 7,5. La verdad que si hubiese mejorado en el apartado finalizador, quizá habría llegado al sobresaliente. Uno que no va a llegar al sobresaliente, pero ni de broma, es Gaizka Larrazábal. Gaizka Larrazábal tiene un 0. Un 0 porque ha jugado 18 partidos, 4 como titular. No ha tenido desborde, no ha tenido regate, no ha tenido asociación y encima ha tenido pérdidas tontísimas que nos han costado muchas transiciones. Y bueno, poco más que decir de Gaizka Larrazábal. Ha sido para mí una temporada malísima de él. Creo que bueno, para mí y para todo el zaragocismo. Y un 0 me parece más que justo. Y bueno, seguimos con otro jugador de banda, Zanimakia. Le he puesto un 4,5. Seguramente me he pasado de benévolo, pero con Baraja y con Iván Martínez, seguramente del 2, 2,5 no podría pasar. En mi opinión ha estado bastante errático de cara al gol, ha tenido varias oportunidades de conseguirlo y no ha estado acertado. Hubo un tramo de temporada con Jim, cuando apareció Jim, que bueno, empezó a jugar Zanimakia y le veíamos bastante interesante en ese tercio final, ¿no? Pues con algo de desborde, con llegada al área, pero llegaba la ocasión de marcar gol y fallaba. Y claro, al final falló una, falló dos, falló tres y al final ya pues se fue a la banqueta. Luego volvió a aparecer con Jim y vimos un Zanimakia bastante más interesante, con 2 goles de penalti. Y bueno, uno de ellos muy importante y terminó bastante bien la temporada. Y bueno, pues por eso le acerco un poco al aprobado, ¿no? Pues porque vimos un Zanimakia pues, algo mejor, sobre todo en el apartado de desborde y de toma de decisiones. Que en la toma de decisiones Zanimakia al principio estaba bastante mal. Y bueno, mira, tenía aquí apuntado, sí, 3 ocasiones claras falladas. Estos datos según Sofascore. Es que 3 ocasiones claras falladas, pues son datos bastante complicados. Bueno, uno que no falla muchas ocasiones, no ha fallado muchas ocasiones es Juanjo Narváez. Juanjo Narváez ha terminado la temporada con 9 goles, 3 asistencias. Ha sido el único argumento ofensivo de Real Zaragoza. Ofensivo me refiero en el tercio final del campo. O sea, al final ha sido el único jugador con gol, que marcase algo. Bueno, ha jugado mucho, demasiado fuera de su posición natural, alejado del área, en banda, y bueno, al final alejado del área Narváez no es tan dañino como debería ser. Aún así, pues es una barbaridad porque ha jugado 40... No, ha jugado, perdón. Aún así ha sido una barbaridad porque ha jugado 42 jornadas. Ha jugado en todas las jornadas. 40 partidos como titular y bueno, 2 partidos de suplente. Y al final es cierto que ha tenido una racha en la que no ha marcado gol. Creo que han sido 8 partidos sin anotar y bueno, creo que acabó agotado físicamente. La verdad, ha habido partidos que se le veía que le sustituían a minutos 60, 65, cuando a lo mejor el Zaragoza parecía que podría competir por la victoria. Pues se ha preferido guardar a Narváez para que estuviera disponible toda la temporada, vaya, porque se le veía que no estaba tan fino físicamente, que estaba ya algo más agotado de jugar tanto. Bueno, otro que no ha jugado tanto es Bukic. Bukic tiene un 3,5. Le he puesto un 3,5. Quizá ha sido demasiado benévolo también. Es un jugador al que le tengo mucha fe, la verdad. Es un jugador que ha metido 13 goles en la liga holandesa. Pues es un jugador que tiene gol. Y es un jugador al que hay que buscar. Pero creo que es un jugador al que, bueno, no ha encajado bien en el esquema del Zaragoza, no ha encajado bien en la liga. Y tampoco lo hemos sabido potenciar, la verdad. No hemos visto mucho juego de espaldas de Bukic. Yo me encantaría ver una dupla atacante con Bukic y Narváez, con Bukic jugando de espaldas para que Narváez venga de cara a hacer daño con conducción. Y no lo hemos podido ver prácticamente. Bueno, tengo aquí unos datos de Bukic y es que ha tenido 0,2 disparos por partido, 0,2 pases clave, ninguna ocasión clara fallada, 8,9 toques por partido. Y bueno, es que esos 8,9 toques por partido, para que os hagáis una idea, Alegría y el Toro tienen de media 17 y 18 toques por partido. O sea, ha tocado la mitad de balones que ellos. Al final, con eso, pues poco se puede hacer, la verdad. Aún así ha tenido poca movilidad y se le ha visto, pues eso, desconectado, ¿no? Digamos, de lo que es el Zaragoza, pero tuvo una gran acción contra el Lugo, una gran acción técnica que forzó esa falta en la que marcó el Real Zaragoza. Y bueno, ahora llegamos al Toro Fernández. El Toro Fernández tiene un 1.
un 1 y es que no ha marcado con el Real Zaragoza. O sea, ha sido lamentable. Y bueno, según SofaScore, ha fallado 6 ocasiones claras y al final ha estado bastante desubicado, prácticamente nulo. No ha aportado nada ni en el área ni fuera de ella. O sea, no me parece bastante porque se le ha visto, pues eso, que corría, que tenía esfuerzo, que luchaba. Por eso le pongo un 1, que es lo mínimo. Y bueno, otro que no ha tenido una nota que llega al aprobado es Alex Alegría. Alex Alegría ha tenido un 3,5. Ha tenido un rendimiento, en mi opinión, bastante parecido al del Toro. Ha tenido, bueno, mira, marcó un gol. Ha tenido oportunidades de marcar. Sus primeras jornadas fueron algo mejores que el rendimiento que hemos visto durante el resto de la temporada, pero luego ha tenido ya un rendimiento parecido al del Toro. O sea, no aportaba nada en cuanto a remate. Falló varias ocasiones claras, en mi opinión, y no ha sido la alegría que esperábamos, la verdad. Un 3,5 me parece bastante benévolo incluso, la verdad. Y bueno, ya por último terminamos con Iván Azón. Yo, como diría el gran Luis Rubio, Iván Azón cojones, porque tiene un 9,5 y la verdad es que ha sido una barbaridad. 3 goles, o sea, 3 goles de Iván Azón, que no contábamos con él para nada esta temporada. De hecho, no se contaba con él a principio de temporada para jugar con el primer equipo. Y bueno, ha sido una barbaridad, siempre aportando, siempre luchando y generando ocasiones y generando rendimiento ofensivo, ya no solo en goles, sino también en pases importantes, en cuanto a recibir de espaldas, meter ahí esas espaldas tan anchas que tiene Iván Azón para hacer jugar al Real Zaragoza, y la verdad que es un jugador muy interesante. Y bueno, creo que no ha fallado grandes ocasiones, no le recuerdo yo fallos importantes, pero bueno, tiene un 9,5, quizá debería tener un 10. Pero bueno, le he puesto un 9,5 pues por no ponerle un 10, porque creo que Francés y Francho han estado a un nivel un poquito mejor todavía durante buena parte de la temporada. Y Van Azón ha sido ya más una erupción pues en la mitad de temporada y final. Pues bueno, esto ha sido todo. Con esto hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por estar al otro lado. Dadle un poderoso like, por favor, una suscripción y compartidlo con vuestros amigos o compartidlo por donde queráis al final, ¿no? Por ese grupo de WhatsApp en el que no mandáis más que memes y chorradas, pues lo podéis compartir por ahí, por ejemplo, para dar la tabarra. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos.